Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Sergio. Y yo soy Francisco. Y en este episodio vamos a hablaros de cómo implementamos procesos a nivel práctico en nuestros sistemas y de las automatizaciones que utilizamos para ahorrarnos algo de trabajo de microgestión, ¿no? Entonces vamos a ello. Es el episodio 116. Procesos y automatizaciones en nuestros sistemas. Bueno, como sabéis, existen determinados elementos en nuestros sistemas que aparecen de manera recurrente y que de forma habitual están contenidos en checklist o bien son ítems independientes que se repiten. Vamos a intentar exponer de forma práctica, es decir, explicando cómo lo hacemos cada uno en nuestro programa, cómo lo gestionamos en nuestros gestores de listas, cómo los activamos y cómo manejamos su recurrencia. Yo creo que tú de estas cosas tienes más bien poquitas, ¿verdad, Sergio? Sí, yo creo que este episodio va a ser un poco como el que grabamos del calendario y de las fechas y tal hace... Yo aquí Qué miedo me da. tener un poco que decir, pero bueno, está bien. Tengo también curiosidad por saber cómo lo tienes tú y bueno, yo iré comentando cómo lo hago yo, que ya digo que es muy poquito y muy simple. Vale. Yo voy a empezar comentando que yo sigo manejando Things 3 y quería hacer una aclaración para el que no conozca la aplicación. Things estructura la información en 4 niveles, ¿vale? En teoría, para la configuración que propone, esos niveles serían primero las áreas, que sería un cuadradito o un cubo, mejor dicho. Después los proyectos, que serían un circulito dentro de ese cubo. Después las acciones, que serían unos cuadraditos pequeños para hacer check dentro de ellos, son los tachables, dentro de los proyectos o fuera. Y hay una posibilidad de hacer unas listas de verificación dentro de las acciones que también son tachables. Yo esto lo tengo implementado como las áreas para mí son categorías, los proyectos los utilizo como listas, las acciones pues son acciones o elementos, ya veremos dentro de cada cosa, y en determinadas acciones las listas de verificación las utilizo como si fueran acciones dentro de procesos. Ahora lo vamos a ver un poco más, con un poco más de detalle, ¿vale? ¿Tú sigues con Todoist, Sergio? Sí, yo a día de hoy sigo utilizando Todoist. En cuanto a Things, es una aplicación que utilicé durante bastante tiempo, y me gustó, me parece una aplicación exquisita desde el punto de vista estético. Tiene muchas funcionalidades y sin embargo un look and feel así muy simple, que es algo que me gusta también. Sobre los temas que acabas de comentar, hay un detalle que no me gusta, pero hay un detalle que no me gusta porque yo soy muy puntilloso, ¿vale? Tengo mis pequeñitas obsesiones con temas de estos. Entonces, Things tiene los proyectos, lo que se llama proyectos, que ya has dicho que lo representa por medio como de un círculo, ¿no? Uh-huh. Y yo cuando utilizaba Things, pues los utilizaba pues igual que tú has comentado. Utilizaba esos proyectos pues como listas de lo que fueran. Lo que ocurre es que Things tiene una funcionalidad que yo comprendo que para determinados usos puede estar muy bien, para hacerlo visual, pero para cómo nosotros lo utilizamos, pues no, la verdad es que no nos sirve para nada, ¿no? Que es que tú tienes una serie de acciones ahí dentro de lo que él llama el proyecto, esa lista, y entonces según vas tachando, pues ese círculo se va viendo cómo va avanzando en verde, si no recuerdo mal. Azul, creo que es. Azul, sí, tiene como es una especie de línea de tiempo, un contador de que bueno, si tienes dentro 10 acciones y según vas tachando, pues esa ruedita va avanzando para que tú ya a simple vista al ver la lista, pues veas que le falta poco, que le falta mucho, cómo está en su estado de avance, ¿no? Y a mí eso, por eso, pues como soy un poco obsesivo con todas esas pijadas, pues me quedaba todo pillado y no me gustaba nada, porque veía las listas y veía una que estaba muy avanzada, veía otra que estaba sin empezar, veía otra que estaba... Y al final para mí esa información ni es relevante ni siquiera tampoco era cierta, tal como yo utilizo las listas, ¿no? Por comentar algo ahí a ese respecto, pero me parece una aplicación que está súper bien. Yo tengo dos obsesiones de ese tipo. La primera es, y Zin me la solventa, la primera es
que dentro de lo que hemos llamado áreas, que son categorías, cuando utilizas el programa como el programa te propone, puedes meter directamente acciones sin tener que meterlas en un proyecto. Esa es una cosa que me gusta mucho. Y la pijada, al estilo de la tuya, es que a mí me gusta que los sitios donde hacer check para marcar una acción como completada sean cuadrados. Entonces los redondos no los soporto. Bueno, pues ya ves, aquí cada cual con sus obsesiones. Al final, desde un punto de vista operativo, esto no tiene ninguna trascendencia, ni el tema de los círculos y cuadrados, ni lo mío, por supuesto, de la ruedecita avanzando, ¿no? Pero bueno, supongo que todo el mundo tiene sus cosas de este tipo y es también lo que muchas veces les llevan a optar por una aplicación o por otra, o que una les guste más o no. Somos así de especiales. Sí, somos así, especiales. Bueno, vamos a entrar al turrón. Venga. A ver, yo voy a hablar desde mi punto de vista y me pongo a pensar en Sergio y digo, seguramente él no tenga nada de esto y también tengo mucho interés en saber cómo lo hace él. A ver, yo tengo varios tipos de elementos especiales en mi sistema. Especiales en el sentido de que son recurrentes, unos son carne de calendario y otros son carne de lista. Pero son especiales no porque se repitan ni porque sean recurrentes a una determinada fecha, sino por dos motivos. El primero porque me obligan a hacer un trabajo administrativo extra. Y el segundo es porque me fuerzan a trabajar como se trabajaba antes de GTD. Es decir, no trabajar por contextos, sino trabajar casi por proyectos. Yo a este tipo de elementos, algunos son procesos, yo los llamo así, no sé si se llaman así, que son una serie de checklist o de cosas que tengo que hacer cada X tiempo que siguen siempre los mismos pasos en el mismo orden y algunos son siempre los mismos y otros tienen unas pequeñas variaciones. Ahora voy poniendo ejemplos para que os ubiquéis. En principio, los elementos que tienen una periodicidad definida pueden ser en fechas concretas, que eso no tiene mucha miga, esos son eventos repetitivos en la aplicación de calendario de Apple. Yo lo utilizo así. Como por ejemplo, pues yo qué sé, yo tengo aquí todos los días 1 y los días 15 de cada mes, controlo de peso. O sea, hoy he pasado por la báscula. Ya no comento más nada. Así. Los mantecados este año han hecho estragos. Eso es algo simple, yo lo meto en el calendario. Después hay elementos que tienen fechas límite. Aquí hay varios casos. Yo normalmente los estoy metiendo en las listas de cada día. Yo la tengo, pero creo que va a ir fuera porque la utilizo bastante poco. Cada semana, cada mes o cada año. Son las listas para elementos recurrentes que propone Sergio precisamente en su libro en ARC. Y yo lo programo, tengo una lista que se llama cada semana, tengo otra que se llama cada mes, otra cada año, y yo programo en fin la repetición elemento a elemento. Es decir, en cada semana, por ejemplo, tengo que limpiar el MacBook Air. Entonces, tiene una fecha límite, que es el domingo. La lista cada semana, a final del domingo, tiene que quedar limpia para el lunes arrancar. No tiene una fecha de ejecución concreta porque lo puedo hacer el mismo lunes o lo puedo hacer el domingo por la mañana, pero el domingo tiene que estar todo terminado. Lo mismo para el tema de los meses, voy elemento a elemento. Incluso tengo elementos que tengo que hacer 2 veces al mes, pero para no complicar la cosa, los meto aquí y lo que hago es duplicarlos. Tengo que calcular, yo a la gente en el campo le pago cada 15 días, entonces tengo que calcular una quincena. Pues tengo que calcular importe de quincena
en Solver, programita magnífico que también recomiendo Sergio. Sí, lo he usado. Y lo tengo programado pues para que una se me active el día 1 y la siguiente se me active el día 16, que son los días que tengo que hacerlo, y además antes de esos días no lo puedo hacer. O sea, no tiene sentido que lo vea y eso me va apareciendo dentro de esa carpetita. Y lo voy haciendo elemento a elemento. Después hay otro tipo de elementos que tengo que son con una fecha a partir de una ejecución anterior. Por ejemplo, la actualización de Unidad Valle, yo lo tengo puesto para que me vuelva a aparecer, se repita una semana después de haber completado la anterior. ¿Por qué? Porque si yo lo meto en la lista de cada semana, me supone un problema porque puedo, imagínate, se me activa y lo estoy viendo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y actualizo Unidad Valle el domingo. ¿Vale? He cumplido con dejar esa lista limpia el domingo. El lunes me vuelve a aparecer y yo vuelvo a actualizar Unidad Valle. Solo ha pasado un día, pero ahora me voy a pasar un montón de días sin volver a actualizarlo. Y no es ese el objetivo que pretendo. ¿Vale? Hay un caso en particular que quiero comentar. A ver, yo tengo que, en mi trabajo, he conseguido que los trabajadores me pasen un parte diario de trabajo con las tareas que hacen. Entonces yo, esos partes que me mandan los tengo que volcar en una herramienta para, cuando lo necesite, sacar una serie de datos. En teoría, eso sería carne de ir a la lista cada día, el volcar esos partes de trabajo en la herramienta. Yo lo tengo metido en la lista cada semana y además tengo especificado cada día. O sea, la acción la tengo nombrada como mecanizar las operaciones del viernes, mecanizar las operaciones del sábado, las de así día a día, y se me van activando automáticamente el día después. O sea, yo meto las operaciones, vuelco estas operaciones un día después. ¿Por qué? Porque he conseguido que me manden los partes, pero no he conseguido que me los manden a una hora decente y hay gente que me los manda a las 10 y pico de la noche. Con lo cual no tengo margen para... Y he decidido que los voy a mecanizar al día siguiente. Entonces poner un evento en el calendario de mecanización me llenaría el calendario. Tener un checklist diario solo para eso no le veo mucho sentido. Y teniéndolo así nombrado por el día de la semana, me puedo permitir el lujo de no hacer este trabajo todos los días, sino a lo mejor dejar 3 o 4 días y yo al consultar la lista cada semana por la mañana veo los días que tengo pendientes de mecanizar. Y cuando ya veo que se me está acumulando mucho, pues entonces ya me siento y lo hago. Lo he desagregado un poco más para tener que trabajar un poco menos o hacerlo más en bloque. Vale. ¿Tú tienes algo parecido a esto con la recurrencia o cómo lo haces en Todoist? Yo creo que en ciertos aspectos tenemos un modo diferente de trabajar, ¿vale? A ver, por ejemplo, todo esto último que has comentado de los partes de trabajo, yo no lo gestionaría así. Bueno, tú sabes que yo no soy muy de utilizar, pues esto, todo este tipo de funciones que dan las aplicaciones y tal. A mí ya de momento, tener algo que hago todos los días en una lista que pone cada semana ya me chirría. Me chirría porque no encuentro una coherencia ahí. Sin embargo, comprendo por qué lo haces, por qué lo pones así. Pero yo esto lo gestionaría de otro modo. Yo si recibo esos partes de trabajo, yo no tendría ningún recordatorio en mis listas. Lo que tendría sería un directorio en mi ordenador, que al final funcionaría como si fuera una lista, que esto lo hago para otras cosas. Y yo a cada parte que me llega, pues pondría de quién es, lo renombraría y pondría de quién es y pondría de qué día es y los iría tirando ahí. Y ya está. Es decir, trataría esa carpeta pues como una lista, del mismo modo que tengo una carpeta, por ejemplo, en el explorador de archivos para imprimir. Cuando tengo que imprimir cosas y tiro las cosas ahí. Y yo no tengo recordatorios en mi sistema de listas de imprimir tal documento, imprimir tal documento, imprimir tal documento. Simplemente tengo esa carpeta y la reviso como si de una lista se tratase, ¿vale? Y entonces, pues tiro de ella. Porque al final
me parece que es innecesario cuando los archivos de esos partes de trabajo o los documentos que tengo que imprimir, pues para imprimirlos necesito los documentos, entonces al final tengo que tener las dos cosas. Pues para tener las dos cosas, pues me ahorro una, simplemente, ¿vale? En cuanto a todo lo que comentaste antes... Espera, sí. antes de que sigas, te pongo pegas. Sí. A ver, yo hay días, y cada vez más, que no abro el ordenador. Que no lo abro. Voy con el iPad para consultar las listas y el ordenador ni lo toco. A mí me mandan estos listados, las fotos en este caso, por Telegram. Entonces, yo tengo todo eso ahí archivado, con lo cual, y con el Telegram personal de cada persona, con lo cual no tengo que volcarlo en una lista ni nada de eso, porque me meto en los archivos adjuntos de esa persona y veo todas las partes, o incluso en la última foto, como es un parte mensual y cada día tiene una o varias líneas, yo voy viendo, en la última foto veo todo el mes, todo lo que ha escrito esa persona, o sea, con la última foto puedo mecanizarlo todo. El problema es ver por dónde me he quedado metiendo esas partes, porque como no abro el ordenador todos los días, necesito llevar un control de por dónde me he quedado metiendo partes sin necesidad de abrir la herramienta de los partes, para que de simple vista ver si se me están acumulando más de la cuenta o no. O sea que tiendo a trabajar cada vez menos. Vale. No, sí, está bien. A ver, yo cuando te he dicho, yo lo haría de este modo, es porque yo trabajo de un modo. Es decir, para mí no abrir el ordenador en un día es algo inimaginable, ¿vale? Yo trabajo con el ordenador. Entonces, bueno, yo digamos que adapto la idea que tú transmites a lo que es mi workflow y mi forma de trabajar. Entonces yo lo haría así. Vale. Comprendo que no todo el mundo trabaja como yo, por supuesto, y entonces pues tú lo tienes como lo tienes porque le has encontrado sentido, entiendo, y pues estar bien, pero yo a lo que me refería es a tratar de mirar siempre hacia la simplicidad, ¿vale? No digo que lo que hace sea incorrecto ni no esté bien, porque dentro de cómo es tu vida y de por dónde te lo mandan y de un montón de factores que yo desde luego desconozco, pues puede que la opción que tienes montada pues sea buena y útil y simple dentro de todo lo que es toda esa historia, ¿no? De recibir esos partes. Pero bueno, era eso, era una idea de cómo lo haría yo de la forma que yo trabajo. Vale. Bien, bueno, no sé, sobre todo lo que comentaste, pues a ver, yo hago un breve resumen porque lo hago de una manera muy, muy sencillita, la verdad. Todo lo que tiene una periodicidad definida, que tú comentabas que, bueno, lo llevas todo al calendario, lo que haces todos los días 1, todos los días 15, todos los días como sea, yo lo tengo en el calendario también. Yo lo llevo al calendario y ya está. De hecho, yo todo lo que tiene fechas, que no sean una fecha de vencimiento, está todo en el calendario. Luego, con fechas límite, este tipo de listas de, por ejemplo, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Yo, por ejemplo, cada día tengo muy poquitas cosas que necesite recordar. O sea, tengo bastantes cosas que hago cada día, pero la gran mayoría de ellas pues no necesito un recordatorio para ellas, ¿no? Por ejemplo, publico en mi blog todos los días, hago una serie de cosas todos los días para las que yo no tengo un recordatorio porque son cosas que hago desde hace tiempo y que tengo plenamente interiorizadas, sí. Y entonces no tengo un recordatorio en ningún lugar. Para las que sí entiendo que necesito un recordatorio, las pongo en el calendario. Son pocas y las pongo en el calendario para todos los días y carretera. Yo no me complico con esto. Cuando entiendo que dejo de necesitar ese recordatorio, lo elimino y fuera. En el caso de cada semana, cada mes, cada año, este tipo de recurrencias ya a plazos más amplios y que además no son fechas concretas, sino rangos, pues yo lo que tengo son listas. Tengo listas en mi sistema, tengo una lista de cada semana, tengo una lista de cada mes y en mi calendario lo que tengo es un disparador. Porque, por ejemplo, para mi lista de cada semana, pues no tengo el disparador porque no me hace falta, pero para las que son a plazos más amplios, pues tengo un disparador. Llega el día 1 de cada mes y yo ahí tengo una nota en mi calendario que me dice, hey, que comienza el mes y tienes una lista de cada mes y ponte la lista como te la tengas que poner, donde la veas, para ir haciendo las cosas que tengas que hacer con ella, ¿no? Entonces, pues eso, un simple disparador. Y entonces ya en mi sistema de listas pues cojo
mi lista de cada mes, de cada año, de cada trimestre, de lo que sea, y me la organizo en el lugar que yo entiendo que la tengo que tener para tenerla visible y actuar en base a ella, ¿no? A ver, pero entonces los elementos que tengas, por ejemplo, en una lista de cada semana, cuando llega el domingo, perdón, cuando llegue el lunes, que si empieza la semana los lunes, ¿cómo renuevas esos elementos? Claro, yo cuando me encuentro ese disparador, lo que hago es coger mi lista de cada semana. Lo ideal sería que estuviera con todo tachado y desmarco todo lo tachado. Vale, marcando y desmarcando. Sí, yo tengo en mi lista de cada semana, pues puedo tener a lo mejor, pues lo que sea, 8, 10, 12, 14 recordatorios, los que sean, o 20, los que sean. Cuando me encuentro con ese disparador, lo que hago es que desmarco elemento a elemento, que me toma unos segundos. Vale. Los desmarco todos y digamos que es un nuevo comienzo con esa lista. Vale. Me resulta extrañísimo. Pues lo hago así. Ya para listas que son a plazos mayores, más amplios, como por ejemplo cada año, pues esa lista a lo mejor, pues para el año pasado me la machaqué hace tiempo, que es posible, y a lo mejor ya ni siquiera la tengo visible, ¿no? La tengo como archivada, podríamos decir. Entonces lo que hago es recuperarla y desmarcarlo todo y ya está. Bueno, todo a mano, para que nos entendamos. Vale, y para esas cosas que tienen una periodicidad así indefinida, que tú comentabas que por ejemplo, que depende de la fecha en que ejecutas la vez anterior, ¿no? Yo lo que hago es que simplemente pues tengo un recordatorio en mis listas y entonces pues tengo una nota en el recordatorio que me indica que eso es recurrente, que yo ya sé que que hago eso cada X tiempo, ¿no? Que cuando lo tache que no puede morir, que tiene que volver a mi sistema de alguna manera. Entonces, cuando yo reviso mis listas, veo que tengo que limpiar mi MacBook y tacho, veo esa nota, sé que es recurrente y entonces lo que hago es capturar. Capturo que he limpiado mi MacBook y entonces cuando aclaro mi bandeja de entrada, que puede ser ese día, puede ser al día siguiente, depende un poco de a qué hora sea esto, ¿no? Si luego un día a última hora, pues probablemente sea al día siguiente cuando me encuentro esa captura. Si es por la mañana, pues ese mismo día me la voy a encontrar. Y entonces lo que hago es ponerme una nota en mi calendario para cuando yo estimo a forma de disparador, simplemente para que eso vuelva a mi sistema. Sí, cuando lo ves en el calendario dice a partir de hoy ya le toca al MacBook. Efectivamente. Pero esto es una cosa totalmente subjetiva, es decir, si yo quiero limpiar el MacBook cada 20 días, lo que hago es ponerme una nota para dentro de 17 o 18 días para encontrármela ahí. Y entonces, pues el día que me la encuentro, a lo mejor lo limpio y lo he limpiado a los 17 días y no pasa nada. Si luego vuelve a mi sistema y se me pasan 2 días más de ese plazo y en vez de limpiarlo a los 20 días lo limpio a los 22, pues tampoco pasa nada y no me importa. Hay gente que no lo limpia en la vida. Hay gente. Bueno, yo no lo limpio mucho, ¿eh? Estoy poniendo esto de limpiar el MacBook como ejemplo porque fue lo que pusiste tú. Pero quiero decir que lo hago de un modo muy manual, muy antiestricto, porque cuando algo es estricto, pues considero que tiene que estar en su fecha en el calendario y tiene que estar. Y yo cuando veo un recordatorio en mi calendario, no redacto igual lo que tengo que hacer hoy por narices que las notas que tengo informativas. De hecho, tengo 2 calendarios. O sea, tengo un calendario. Para estas notas informativas tengo un calendario diferente. Una lista de calendario diferente en Google Calendar, que es lo que yo uso, que es de notas informativas, de información. Y además lo tengo en un color gris, así como mucho más apagado, ¿no? Menos estricto. Sí, que no llama la atención. Entonces, a un simple vistazo, cuando yo veo mi calendario para el día, pues ya veo, pues a lo mejor tengo unas cuantas notas ahí informativas de algo que puede comenzar, o algo que quiero recordar ese día. Y luego tengo pues lo que son mis eventos de calendario o cosas que estrictamente tengo que hacer ese día que ya están en otros calendarios que tienen colores y tal y destacan por encima, ¿no? Entonces, para mí es una manera también de cuando un día tengo unos cuantos recordatorios en el calendario, pues de una manera así muy visual y rápida, ver cuántas cosas son estrictamente hoy
y cuántas cosas, pues simplemente a lo mejor es crearme un recordatorio en una lista y fuera. Vale. Sí. Pero lo que es en las aplicaciones, hubo un tiempo en el que utilizaba las fechas de Todoist. Pero esto al final me llevó a que tenía, podríamos decir, recordatorios de calendario tanto en Todoist, por las cosas que me saltaban cada día, como en el calendario. Y entonces no me encontraba muy cómodo con esa separación. Prefiero tenerlo todo en el mismo sitio. Eso me pasa a mí ahora mismo, que tengo los dos sitios, pero bueno, me consuelo viendo la lista programada de Things, que te integra las dos cosas como si fueran Sí, una sola. sí, Pero en fin, que es algo a mejorar. sí, lo sé, lo sé. En Todoist también puedes ver los calendarios. También puedes integrarlo y también te muestra por ejemplo, con Google, no sé si funciona con todos, pero bueno, con Google Calendar, por ejemplo, funciona. Y te muestra una vista parecida a la de Things, o sea, que te muestra también los eventos de calendario y todo. Pero al final a mí me gusta verlo en el calendario, así que he decidido dejar de hacer esto así en Todoist. Y en Todoist lo que tengo son solo recordatorios sin las fechas estas de... Tengo fechas de vencimiento, pero que las pongo en la redacción antes de tal fecha o lo que sea, pero no utilizo la capacidad que tiene Todoist esta de poner fechas y de que te salten en esta vista de hoy que tiene y programadas y todas estas cosas así. Bueno, me voy a saltar un poco el orden que tenemos en el guión, porque para el final del capítulo tenía preparada la pregunta de cómo sería todo esto en papel. Bueno, pues como lo hace Sergio, es totalmente factible hacerlo en papel. Como lo hago yo, ni de coña. Sí, claro, claro. Yo como lo hago en papel se puede hacer idéntico, por supuesto, sí. Te coges para la lista cada semana, te coges tu borrador los domingos por la noche, le borras los checks que has hecho en lápiz y ya tienes la lista nueva. Sí, 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 por supuesto. A ver, yo trabajo ahora mismo 100% con el ordenador. Entonces, para mí es extremadamente cómodo utilizar software, ¿no? Una aplicación, utilizar Google Calendar, utilizar todo este tipo de software que lo tengo ahí. Y entonces, pues trabajando todo el tiempo con el ordenador, pues la verdad es que es una ventaja importante. Hay muchas cosas que se pueden capturar de una forma mucho más sencilla, porque trabajar con una agenda en papel, pues bueno, ya cuando tienes que capturar historias que puedan contener enlaces o cosas de este tipo, pues bueno, tienes que tener un sistema ahí un poco híbrido entre papel y algún tipo de aplicación informática porque no vas a capturar enlaces en papel, ¿no? Sí, el Ent- sistema en papel puro es extraño. eh, bueno, es híbrido. A ver, híbrido no en cuanto a tus recordatorios, que tus recordatorios pueden estar en papel, pero siempre viviendo en la época que estamos viviendo ahora mismo, vas a tener eh, forzosamente una parte de material que va a tener que estar digitalizado a la fuerza y al que vas a tener que recurrir. Entonces, bueno, yo como trabajo, pues eso, 100% con el ordenador y siempre tengo internet y siempre me resultaría incómodo o añadiría un plus de incomodidad para mí trabajar en papel, pero no es por ningún otro motivo, yo podría hacerlo perfectamente. Muy bien, pues vamos a ir a la última casuística, que es un poco más especial. El, el asunto de lo que yo llamo procesos. A ver, yo tengo una serie de elementos que se repiten, pero no algunos con una periodicidad establecida, otros no. Y como he dicho en la entrada, son elementos que tienen unos determinados pasos, siempre los mismos, y que a la hora de afrontarlos, pues te obliga a trabajar por proyectos. Voy a poner ejemplos para que se me entienda. Pues la gestión de la... Está todo relacionado con temas laborales y fiscales. Los partes de firmas que tienen que mensualmente los trabajadores entregarme y yo digitalizarlos y archivarlos para la autoridad laboral, las nóminas,
las facturas para mandarlas a la asesoría para los trimestres, los movimientos bancarios de cada cuenta, de cada empresa, tenerlos descargados en PDF, en fin, ese tipo de cosillas. Por ejemplo, los partes de firmas, que es algo muy burocrático, yo tengo nombrado ese proceso como partes de firmas archivados digitalmente. ¿Qué pasa? Que cada mes necesita unos partes de firmas si ha tenido trabajadores esa empresa. Entonces, el que tengo delante es parte de firmas 11.2022 FJR archivado digitalmente. O sea, es la fecha del mes, el año y la empresa. Porque hay meses que una empresa no tiene trabajadores. Entonces, igual me puedo encontrar con un mes que las 6 empresas tengan trabajadores. Sí, claro, para distinguirlos. Entonces tengo que distinguir entre meses y empresas. Pero por dentro es igual. Para cada trabajador imprimir las partes de firma, que eso lo hago con una hoja de cálculo, marcar con lápiz los días apuntados, entregarlos, ordenar las partes de firma, bueno, recogerlos, ordenar las partes de firma, digitalizarlos y archivarlos. Siempre es igual. ¿Cómo integro yo esto en el sistema? Pues yo tengo una lista que se llama procesos y dentro de esa lista el proceso en sí es como si fuera una acción y dentro tiene la lista de verificación con estos pasos. Y esto lo genero yo con atajos. Yo tengo un atajo que se llama partes de firma, pincho ahí y me dice ¿de qué mes? ¿De qué año? Se lo marco. ¿De qué empresa? Plom. Y me lo mete directamente ahí. No he conseguido hacerlo como proyecto, pero tampoco me importa mucho. Lo tengo así y lo tengo en un sitio de mi sistema en que yo veo, al revisar mis siguientes acciones, veo el título de los procesos que tengo activos actualmente. Porque si fuera el contenido de todos los procesos, me volvería loco. Esto no tiene fecha, se activa al final de cada mes. Tengo que ver qué trabajadores ha habido, en qué empresas han estado y a base de darle el atajo lo voy volcando en mi sistema y ya me quedo tranquilo y lo voy haciendo poquito a poco porque esto tiene mucho trabajo de escanear, de imprimir, es fácil equivocarse y hay que tenerlo bien hecho. Las nóminas, pues exactamente lo mismo. Las facturas es al revés, las facturas a final de mes yo lo voy haciendo, pero el checklist es mucho más largo, pero sí tiene una fecha de vencimiento para que yo lo mande a la asesoría en tiempo y forma para que a las criaturitas le dé tiempo a hacer su IVA y sus cosas bien. Y pues, ¿tú tienes cosas de este estilo? Ahora mismo no. He tenido durante mucho tiempo. Y lo gestiono de una forma similar a como lo gestionas tú. Yo lo que tenía eran plantillas. No utilizaba atajos, ni utilizaba nada de esto. Lo que tenía era plantillas. Entonces, llegado el momento, pues lo que hacía era coger esa plantilla, duplicarla y ponerla entre mis listas y ya está. Vale, pero claro, en el caso mío tendrías que modificar la fecha y todas Claro, las... claro, claro. Es una plantilla genérica y yo lo que hacía era, pues le ponía la fecha. En mi caso, pues por ejemplo, el nombre de la empresa no aplicaba porque yo tenía una, pero había datos que sí tenía que introducir, claro, como la fecha y qué vencía, cuándo, si había cosas que vencía, que en mi caso había cosas que vencían. Y entonces, pues bueno, yo duplicaba esa plantilla y en 2 minutos le adaptaba los datos que necesitaba adaptar y ya está. Pues ya la tenía en mi sistema y ya a partir de ahí a rodar. Esas plantillas, una vez adecuadas al presente que tenías en ese momento, Mm. ¿dónde las ponías dentro de tu sistema? ¿Dónde tenía sentido que las vieras? Bueno, es que, a ver, ¿En tu carpeta Chelly? sí, históricamente yo las tenía en una carpeta que eran los checklists. Vale, pero eso no era carne de revisión, eso se vería en la revisión semanal, es cuando dice la metodología que hay que revisar esa carpeta, ¿verdad? No necesariamente, porque yo en mi carpeta de checklist también tenía cada semana.
Vale, y vale, vale. tenía, sí, nos entendemos. Yo Sí, sí, tenía sí, sí. checklist. De hecho, yo tenía, por decirlo de alguna manera, dos carpetas de checklist o una carpeta de checklist que contenía dos directorios diferentes, ¿vale? Para no estar viéndolo todo porque tenía muchos. Tenía una serie de checklists que yo revisaba en mi revisión semanal y tenía una serie de checklists que yo revisaba todos los días. Vale, vale, vale. Porque tenía que hacer cosas con ellos, básicamente, ¿no? Por ejemplo, pues cada semana. Y procesos de este tipo que si tenía alguno en marcha y tenía que ir adelantando con él, avanzando, pues lo revisaba todos los días también, como cualquier otra lista. El contenido de esos procesos, o sea, cada uno de esos pasos, no entrarían como una siguiente acción. Es que esto lo hacía al principio. Cada uno de los elementos de este checklist le ponía su contexto, su etiquetita para que se me fuera la lista de contextos y verlo al revisar mis contextos. Hasta que los saqué y los puse independientemente en mi sistema para revisarlos en plan trabajo por proyecto con esto. Hmm. No sé si me he explicado. Sí, sí, te has explicado. Yo creo que esa inquietud de si estás... Falta de revisión es totalmente. Sí. No, yo creo que la inquietud está de si estás trabajando por contexto o si estás trabajando por proyecto o si... Mira, yo creo que lo que has hecho de dejar de utilizar esas etiquetas y gestionarlo como una lista y ya está, es un síntoma de madurez. Es decir, esa inquietud que te lleva a trabajar por trabajar un montón, pues es un poco al principio, hasta que tú vas dominando un poco tu sistema, ¿vale? Porque quieres aferrarte a una serie de normas, podríamos decir, y trabajar de ese modo. Y en mi opinión, es necesario aprender a trabajar de ese modo. Pero una vez que sabes trabajar de ese modo y que lo has estado haciendo durante tiempo y que comprendes los beneficios que te aporta, pues luego yo creo que tienes una capacidad de decidir cuándo te compensa y cuándo no. Claro. Sí, eso es, si tú tienes muchos procesos de ese tipo y les tienes que estar poniendo una etiquetita para verlos en aquella otra lista y tienes que... Eso es una locura, eso es un sinvivir. Entonces, bueno, yo tengo procesos de esos, pero yo nunca he usado etiquetas. Y quiero decir con esto que no lo podría hacer. No, y el tema de importar los procesos por medio de atajos es simplemente para ahorrarme tener que en la importación y ahora editarlo, cambiarle la fecha, cambiarle el nombre de empresa, que es que está haciendo un tap. Sí, si todo ese tipo de cosas están bien. Quiero decir, yo funciono sin todo ese tipo de cosas porque esto es como lo de los proyectos en Things que comentaba al principio con la ruedecita esta azul del avance, ¿no? Ujú. Es un poco una obsesión. Cada persona tiene sus particularidades. A mí me gusta sentir que tengo un control total y absoluto sobre todo lo que tengo ahí. Y que todo lo que tengo ahí lo toco yo y no lo toca nadie más. Y cuando digo que no lo toca nadie más, quiero decir que no lo toca ni Focus, lo toco yo. Y que para sentir que tengo todo eso bajo control, lo tengo que estar mirando cada poco. Y entonces eso me obliga a revisar. Y entonces, de esa obligación a revisar, pues es donde ha nacido también un poco esa manera de trabajar que tengo ahora mismo en la que me siento, la verdad que muy cómodo. Que es verdad que a lo mejor puedo tardar 5 minutos más que otra persona que lo tenga todo cargado de automatizaciones por todas partes en hacer algo concreto. Sí, sin duda. Pero para mí, sacrificar esos 5 minutos me compensan. Porque esa persona, pues, bueno, por esto me van a criticar bastante, pero no lo tiene todo bajo control. ¿Vale? Es mi opinión, puramente. Sé perfectamente de lo que a lo que te estás refiriendo, porque esa sensación de descontrol la tenía yo, Manolo me va a matar, con OmniFocus,
con el tema de la perspectiva, que yo decía, vale, detrás hay un archivo maestro donde está todo. Y yo meto las cosas en ese archivo y ahora tengo que hacer una perspectiva para que me muestre lo que yo quiero ver. Pero ¿y si entre medias se me escapa algo por algún filtro que no he puesto bien, que no he configurado bien? Y veía las perspectivas, pero no estaba tranquilo y me iba al directorio RAID directamente a revisar ahí. Ya. Al final lo que es realmente importante es que si eso te pasa, recuperes esa confianza. Y si para recuperar la confianza tienes que pasar de las perspectivas y hacerlo de otra manera, pues hazlo. Si tienes que pasar de las automatizaciones y hacerlo todo a mano, pues hazlo. Si tienes que cambiar de aplicación, pues cambia. Pero no te sirve de nada aplicar GTD si no sientes que tienes bajo control todo lo que tienes ahí. Ahí va. Muy bien, pues yo creo que lo tenemos. Bueno, yo voy a terminar, Sergio, pidiéndote un favor. Sí, claro. A ver, no edites este episodio hasta que se acerque mucho más la fecha de publicación. Vale. Porque si no me va a pasar como con el de la fecha y voy a darle un revolcón a todo esto y me voy a volver loco. Entonces déjame descansar mentalmente unos días para que la tentación no esté ahí rondándome. No hay ningún problema. Mira, todas las personas somos diferentes, Francisco. Yo comprendo, o sea, somos diferentes. Somos muy parecidas en muchas cosas, pero también tenemos nuestras particularidades, ¿no? Entonces, yo comprendo que cuando alguien te muestra cómo hace algo y es diferente a cómo lo haces tú, pues si Hay que eres una correr persona... corriendo a probarlo. Claro, si eres una persona que tiene inquietud por mejorar, pues lo lógico es que cuanto menos pues lo sometas un poco a juicio, que pienses sobre ello, que te plantees si ese modo que te han presentado es mejor. Y es algo muy sano. A mí me parece excelente. Mejor eso que hacer cambios así de repente, ¿no? Primero planteárselo. Yo cuando te digo cómo lo hago, es cómo lo hago yo con mis particularidades, con mi vida, con la cantidad de procesos que tengo, con todo este tipo de cosas. Entonces yo hablo de que no uso automatizaciones. Yo tengo una serie de procesos de este tipo que a día de hoy son pocos y me defiendo bien como me defiendo y me gusta hacerlo como lo hago. Sin más, es esto. Si yo tuviera un tipo de vida diferente, tuviera 6 empresas, tuviera un montón de procesos de este tipo y tuviera otras particularidades en mi vida que no tengo, pues a lo mejor lo haría de otro modo. Quiero decir con esto que esto no es el típico café para todos, ¿no? Entonces cada persona busca el modo de hacerlo. Y yo no encuentro nada negativo en cómo lo haces, ¿eh? De ninguna manera, me parece que está bien. Simplemente, pues bueno, yo... Todo es mejorable y yo soy muy curioso. Sí, por supuesto, por supuesto. Y cómo lo hago yo también es mejorable, no tengas ninguna duda. Pero bueno, lo que importa al final es que yo me encuentro cómodo con cómo lo hago. Tengo asumido que funciono bien así, las cosas no se me pasan y precisamente el tener asumido que funciono bien así y ver que nada se me pasa y todo este tipo de cuestiones, pues es lo que también me da una confianza en decir, mira, pues así como lo estoy haciendo, pues me va bien. ¿Para qué voy a cambiar? ¿No? Y ya está, simplemente. Y a lo mejor esa misma sensación que tengo yo haciéndolo así es la que tienes tú haciéndolo de la manera que lo haces. Y si eso es así, pues está bien. Yo El tengo problema es... los dos angelitos, el angelito y el demonio en el hombro, siempre. Prueba esto. Ese es el problema. El problema es que necesitas ganar confianza en que como lo haces es como te va bien. Y si pasa el tiempo y esa confianza no llega, entonces es que probablemente necesites hacer algún cambio. A lo mejor cambiarte a OmniFocus, que Manolo tendrá unos cuantos cupones por ahí y cosas. Hasta que no nos patrocinen el podcast, no quiero nada con ellos. Muy bien, pues yo creo que Bueno, sí. podríamos ir cerrando. Pues vamos cerrando. Hasta aquí
este episodio de Aprendiendo GTD. Y si te ha gustado, pues agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o info@aprendiendogtd.com. O nuestros Twitter personales, el mío es @spantigarramos. En el Twitter del podcast, @aprendiendogtd. Y en nuestra comunidad en Telegram, de la que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio. Muy bien, pues hasta la próxima. Un saludo. Hala, hasta pronto. Chao.